Hoy tenemos la segunda parte de un tema que es muy importante y es el diezmo, la ofrenda y además de eso la limosna, porque muchas veces confundimos esos términos y además pensamos que a veces no es importante. Cuando hablamos de diezmo, ofrenda y limosna, no estamos hablando de dar algo que no tenemos. Hay sitios, iglesias, y hay corrientes que se han formado acerca de la promesa de la ofrenda. Yo te prometo que te voy a dar esto cuando me des, yo te prometo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. De lo que el Señor nos ha dado es que nosotros vamos a dar. Es como si yo dijera, voy a ofrendarte, Señor, de 1 millón de pesos que me vaya a ganar no sé cuándo y te voy a dar el 10% y te voy a dar el 5%. Nosotros tenemos que dar de lo que el Señor nos ha dado, porque Él es el que da semilla al que siembra. Él es el que da pan al que come. Y Dios no nos está pidiendo lo que no tenemos. Dios nos está pidiendo es de la que ya Él nos ha dado primero a nosotros. Una persona no diezma, no ofrenda. Lo decíamos la vez pasada, es como tener un bolsillo roto. Echamos dinero y no nos damos cuenta que se nos van saliendo. Y no sabemos qué cuentas hay. Y la orden de Dios es que primero tiene que estar Él. Recordando un poquito de la vez pasada. El orden es que primero Dios, después nuestros hermanos. Aún como ministros del Señor, tenemos que entender cuáles son las prioridades. Primero Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero segundo, que es importante también, la familia. Tampoco por tener un ministerio podemos descuidar la familia. Tampoco está bien que porque sea el pastor, o sea el director de la alabanza, o sea el ujier, o sea el director del seminario bíblico, no tengo tiempo para mi familia. El orden de Dios es que primero es Dios. Pero el primer ministerio que Él nos da es la familia. Nadie puede decir, tengo un ministerio brillante, pero he quedado solo, la familia se fue. Mis hijos han crecido y no los he visto. Mi esposa hace rato que no la veo, pero tengo que atender los asuntos del Señor. El Señor nos enseña a repartir cada cosa adecuadamente. Entonces, esa es la dirección que hay que pedirle a Dios, cómo repartir el tiempo. Porque la idea de Dios no es que hagamos muchas cosas y todos queden mal y al final se pierde el alma, pero hice la obra para el Señor. O al final, un pastor excelente, un ministerio excelente, pero divorciado. Entonces, muchas personas tienen nuevas relaciones, no conocían del Señor, pero ahora que conocen del Señor, tienen que entender que la prioridad primero es Dios y segundo, la familia. Dejando esto claro, tenemos que entender que como Dios quiere ser primero, nada puede haber en el corazón de una persona, porque todo lo que llega al corazón de nosotros se entrona. Somos tan débiles que cualquier cosa que dejemos entrar en nuestro corazón va a reinar y va a dominar a la persona. En 1 Timoteo 6:9 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero no es solamente el billete o el billete verde. No es solamente el dinero, son las posesiones y lo que se puede hacer con el dinero. Hay personas que tienen su dinero invertido en acciones en la bolsa de valores. No tienen un billete, pero tienen mucho dinero. Es lo que el dinero representa. Y el problema no es el dinero, porque todos trabajamos por una paga. La Biblia dice que el trabajador es digno de su salario. Y si nosotros estamos trabajando por un salario, ese salario debemos recibirlo. Por eso también es un llamado para las empresas o para los empresarios que quieren enriquecerse a costa de los demás, explotando al trabajador. ¿Por qué? Por amor al dinero. Porque tienen dinero y quieren más dinero. Pero si nosotros entendemos el orden de Dios, que Dios es primero, y el prójimo, en el prójimo está nuestra familia, en el prójimo, entonces vamos a entender que no vamos a robarle a otra persona. Por eso Jesucristo nuestro Señor dice, muchos mandamientos hay, pero en estos dos se resume toda la ley.
¿Cuál es la ley? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Y el mismo Jesucristo nuestro Señor dice, si tú amas al prójimo, no le robas, no le haces daño, no lo ofendes, no murmuras contra él. Ahí se resume todo. Dice 1 Timoteo 9:10, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Porque por amar el dinero pierden la salvación, dice, caen en tentación. Y nosotros debemos cuidarnos de la tentación. Hay muchas personas que dicen, yo puedo jugar con esas cosas, coquetear con las mujeres, pero yo sé hasta dónde llego. Yo puedo coquetear con el trago, pero yo sé hasta dónde llego. Y por eso es que muchas personas caen, porque piensan que pueden dominar la situación. Lo mismo pasa con muchos jóvenes. Yo puedo jugar con mi novia, pero yo sé hasta dónde llego y después terminan con una barriga. ¿Por qué? Porque en estos tiempos vemos que hay muchos embarazos en adolescentes y en muchas personas jóvenes. ¿Por qué? Porque piensan que pueden jugar. Entonces la Biblia dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Mateo 6:21. Lo que nosotros dejemos entrar en el corazón es lo que va a reinar en nosotros. Dios nos ha hecho de tal manera que nosotros tenemos que depender de algo superior. Cuando el hombre se deja llevar por su propio racionamiento, pasa como los gobiernos que están hechos por tiranos. Ellos creen, no importa que digan las leyes, no importa que diga Dios, ellos quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿qué dice el Señor? Despojemos del dinero, solamente cabe uno. Y vamos a una parábola que está en el capítulo de Lucas 18. El médico amado, Lucas. Y lleva por título Parábola del fariseo y del publicano. Y en esta parábola del fariseo y del publicano, cuando lo tengan me pueden decir amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y 18:9, a unos que confiaban y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dejemos hasta ahí. Él estaba diciendo que porque él diezmaba, ya él era mejor que los demás. El diezmo no nos hace mejor que los demás. El diezmo no va a hacer que una persona sea salva. Entonces, ¿por qué Jesucristo nuestro Señor hace tanto énfasis en el diezmo? En el dinero. Porque nuestro corazón, nuestra carne es tan débil que nosotros tenemos tendencia a amar al dinero y lo que se pueda hacer con el dinero. Entonces, si por el diezmo fuera la salvación, el que más dinero tuviera y más dinero diera y más ofrendara y más diezmara fuera más salvo que nosotros. O un rico tendría más salvación que un pobre. Eso forma parte de las cosas que pide Dios. Pero eso no es lo más importante. Pero vemos el otro caso. También está en Lucas, pero 18:30, el joven rico. Y este joven era lo contrario. Hacía todo lo que decía la ley. ¿Qué decía este joven rico en 18? Es 19. 16, 19. Joven rico. No, es 18. 18. Cuando este hombre se acerca a nuestro Señor a decirle qué va a hacer para heredar la vida eterna, Él le dice: cumple los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no hurtes. ¿Qué es hurtar? Es robar. No digas falsos testimonios, honra al padre y madre. Todo lo he guardado, dijo este muchacho. Al final el Señor le dice: te falta algo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué está diciendo el Señor?
Cambia lo que tienes, porque lo que tienes es temporal. Puede tener una casa, hay un terremoto, perdió la casa, toda su inversión. Alguien puede invertir todo en un cultivo, no llovió, llovió mucho y se perdió. Pero ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Invierte en algo que lo puedan robar, invierte en el cielo. Lo que nosotros invertimos en la obra de Dios va a representar en cosas en el cielo. No quiere decir que si invertimos en el cielo vamos a ser salvos, porque alguien se puede perder. Pero eso lo que quiere decir es que si somos salvos por misericordia de Dios y vamos al cielo, allá vamos a tener tesoro. O sea que lo que nosotros hagamos en el cielo depende de las obras que nosotros hagamos en la tierra. No solamente hablando de la ofrenda y del diezmo económica, porque también podemos ofrendar del tiempo. Cuando nosotros llegamos temprano al servicio, estamos ofrendando del Señor también. Todo lo que nosotros hacemos para la obra del Señor implica que eso está haciendo tesoros en el cielo. Por eso la Biblia dice, cuando lleguen allá, sus obras serán probadas en el fuego. Hojas secas, hierba, hojarasca, madera. O sea que las personas pueden ser salvos por aceptar a Cristo. Eso es lo suficiente, eso es lo único. Pero si no invirtió en la obra del Señor, cuando llega allá sus obras serán probadas. Y si se queman, no tendrá recompensa. Pero dice el apóstol, pero de todos modos él no se perderá, pero no tendrá ninguna recompensa. Pero también está diciendo que si esas obras se prueban en el fuego, y el oro, el fuego purifica todo. Una piedra preciosa resiste eso. Piedras preciosas, plata, se pone más brillante. Oro, le van quitando las impurezas. La inversión que nosotros hagamos para el reino, si por misericordia de Dios llegamos al cielo, las obras que hayamos hecho son los tesoros que tendremos allá. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a este joven fariseo, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él no está diciendo, necesito que me des dinero para que me sigas. Le está diciendo, por el bien tuyo, para que tengas tesoros en el cielo. Entonces, diezmo viene del griego maaser, quiere decir décima parte. Pero algunas personas confían en que ese 10% es el que va a compensar el déficit económico. En otras palabras, hay gente que dice, yo me gano 1.000.000, el diezmo es la décima parte, o sea 100.000. No, pero es que con esos 100.000 es que voy a pagar la luz. Si yo doy el diezmo, ¿con qué pago la luz? No, pero es que esos 100 es para pagar a fulano, para pagar al otro, para pagar el colegio. Si nosotros hagamos cuenta de esa manera, nunca nos va a dar el diezmo. ¿Cuál es el secreto? De todo lo que llegue, enseguida sacar el 10%. Y Dios dice que Él nos va a ayudar a administrar lo que nos queda a nosotros. Porque cuando no damos, Él dice, vendrá el devorador. El devorador es el que roba las finanzas. Por eso es que hay personas que el dinero se le va como el agua entre las manos. ¿Qué pasa? Que no me alcanza el dinero, gano bastante. ¿Dónde está el dinero que he recibido? Porque el Señor dice que hay un devorador, recordemos. Tenemos que mirar las cosas no solo de un plano carnal o físico, sino espiritual también. David le dio el secreto a Salomón. Primera de Reyes 2:3. Y la palabra del Señor dice de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Mandato de David a Salomón. Él fue el hombre más sabio que hubo en la tierra, de Cristo obviamente. Y él fue un hombre que hizo prosperar el dinero. Que lo que Dios le dio, lo prosperó porque le dio sabiduría. Esa es la sabiduría que debemos pedir. No hablemos de las otras cosas que hizo en el plano sexual con todas esas mujeres. Pero en la parte económica él fue responsable. Multiplicó. Pero es que su papá le dio un consejo. Por eso es que los padres tienen que aprender a dar buenos consejos a sus hijos. No inviertas en la lotería. No inviertas en ron. No inviertas en mujeres. Aparte de la tuya, obviamente. Invierte en cosas que se puedan multiplicar. Entonces dicen 2:3. Le dice David,
a su hijo: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que cumplir todo esto? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, ¿qué está diciendo David? ¿Qué le enseñó? No le dijo: tienes que ser un guerrero como yo. Él no le enseñó eso a su hijo. Él no le dijo: tienes que tener muchas mujeres como yo. Sin embargo, tuvo más. El consejo que él le dio es: sigue a Jehová, cumple su ley, cumple sus mandatos, y vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Por eso este hombre tenía tanta sabiduría que venía gente a hacerle regalos. Cuando la reina de Saba vino, le trajo oro, marfil, le traía una cantidad de regalos. Nosotros somos fieles a Dios, y Dios va a hacer que nos lleguen las cosas, va a hacer que se nos abran las puertas, que se nos den las oportunidades. Pero si le somos fieles a Dios, eso es lo primero que Él está pidiendo. Otra cosa: ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que ofrendar? ¿Por qué yo no puedo regalarle al pobre? La Biblia dice en Números 18:21. Números 18:21. La palabra del Señor dice: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Heredad es una herencia. Números 18:21. Dice el mismo Dios: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y dice algo más: ¿por qué los levitas son tan especiales? Porque los hijos de Israel no pueden llegar al tabernáculo de reunión para que no lleven su pecado por el cual mueran. Eso lo hacían los levitas. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y dice el 24: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual yo he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Qué le dijo Dios a los levitas? Entramos y tomamos la tierra prometida. Vamos a repartirla entre todos. Pero a ellos no les van a dar ninguna tierra. Y ellos dicen: ¿y de qué vivimos? Ustedes van a vivir del ministerio. Y los demás tienen que sostenerlo ustedes. Porque esa es la herencia suya soy yo. Jehová a cada tribu fue repartiendo. Hay un salmo que dice: en lugares deleitosos me has llevado, las cuerdas me llegaron en lugares deleitosos. ¿Cómo repartían las tierras? Lo que hacían era que estiraban grandes cuerdas, y si la cuerda pasaba por donde había un río, ese río me tocaba, o había una laguna. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y esa es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero los levitas quedaron esperando tierra, y el Señor dice: no, para ustedes no hay tierra. Los demás van a trabajar y van a diezmar para que ustedes reciban eso por su ministerio, y eso es un estatuto perpetuo. Y la gente dice: pero es que eso es para levitas, yo no soy Israel. Y no estábamos entonando la adoración que vamos a la Nueva Jerusalén. Si vamos a la Nueva Jerusalén, somos israelitas por fe, porque somos hijos del Padre Abraham. Y si eso fue para Israel de la tierra, y nosotros somos la Israel espiritual, eso también es para nosotros. Filipenses 4:10 al 20. El apóstol Pablo dice: dádiva de los filipenses. En toda esta parte, el apóstol Pablo dice: dádiva de los filipenses. Pablo dice que los filipenses querían ofrendar, pero no habían tenido oportunidad. Pero cuando pudieron hacerlo, dice, fueron generosos. Y Pablo dice: es necesario que hagan eso, para que eso se les sume a ustedes como un fruto. Y Pablo termina diciendo: mi Dios cumplirá todos los que os falte, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Porque esta era una iglesia que apoyaba a Pablo en sus misiones. Entonces,
Cuando el Señor hace juicio de las naciones, en Mateo 25 les está diciendo, al pobre no lo vistieron, al hambriento no le dieron comida. Ahora vamos a ver que cada una de esas cosas es necesario. El Señor dice en Deuteronomio 14, 22 y 27, la ley del diezmo, y ya vamos a entrar un poquito más en materia. Deuteronomio 14. Dice la ley del diezmo. La palabra del Señor dice, indefectiblemente, ¿qué quiere decir eso? Que eso no tiene cambio, que eso es una ley, que eso no puede ser variado. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Deuteronomios 14, 22. Y el versículo 24 dice, 23. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Él dice, tienes que diezmar para que aprendas a tenerle miedo a Dios. Si no diezmamos, no tenemos miedo de Dios. Él dice, para que aprendas a tener a Jehová tu Dios, a temer. ¿Qué estaba diciendo él? En ese tiempo solamente había un templo y de todo el país tenían que ir a ese sitio en Jerusalén. Pero si alguien tenía que traer lo que produjo el ganado, lo que produjo el trigo, lo que produjo toda la cosecha, y era demasiado, entonces él decía, véndelo allá, con ese dinero tráelo acá, a Jerusalén, cámbialo y entrégalo acá. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando llega, ve que la gente ya se había olvidado de la verdadera razón de diezmar, que era agradar a Dios, y lo cogieron como un negocio, o sea, había casas de cambio. Entonces la gente venía, compraba, cambiaba, y ya no les interesaba a Dios. Por eso es que nuestro Señor se molestó y cogió un látigo y tumbó todas las mesas de los cambistas. Ellos lo que hacían era cambiar por las personas que traían eso. Pero Él está diciendo que tenemos que diezmar de todo lo que nosotros ganamos. Lo venderás, guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Dice en el versículo 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, vacas, ovejas, vino, sidra, cualquier cosa que tú deseares, y comerás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y dice algo más, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones. Está diciendo, aparte de que tienes que ir a Jerusalén a llevar el diezmo, los levitas que viven en el pueblo donde tú estás, también tienes que sostenerlos. Al fin de cada 3 años, también sacarás el diezmo de todo. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y también tienes que darle al extranjero, al huérfano, a la viuda que esté en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieran. O sea que Dios nos está diciendo, no es solamente que traigas ofrenda, no es solamente que diezme, también tienes que ayudar al desamparado. ¿Para qué el Señor hace eso? Porque la Biblia dice que el Señor no quiere que haya pobres, que el Señor no quiere que nadie tenga necesidad y que los mismos hermanos tienen que socorrer a eso. O sea que nosotros tenemos que dejar de estar diciendo, no es que el alcalde enfrente vive un viejito y nadie lo ayuda, voy a hablar con el alcalde. Eso nos toca a nosotros. No que hay un hermano que nadie lo ayuda, nos toca a nosotros en la medida de nuestras capacidades. Tampoco el Señor quiere que nosotros vendamos lo que no tenemos, que empeñemos para ayudar. Pero Él dice que si nosotros hacemos eso, Él nos va a prosperar, Él nos va a bendecir. Entonces, el Señor quiere que tengamos, Dios tiene tanto cuidado de los pobres, que Él dice que si se va recogiendo la cosecha, todo lo que va cayendo, hay que dejarlo. Porque los pobres vienen y recogen de eso y comen de eso. El extranjero, la viuda, ellos recogen de eso. Cuando el Señor mandó a que hicieran los cultivos eran cuadrados. Tenían que poner en el centro una estaca y coger una cuerda y hacer
como un compás. Y solamente lo que estuviera dentro de este círculo redondo era lo que ellos cosechaban. Lo que quedaba en las esquinas, eso era para los pobres también. Entonces, de esa forma el Señor tiene cuidado de todos los pobres también. Para hablar de la administración del dinero, vamos a una parábola muy famosa. Parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 30. Recuerden que como Mateo era recaudador de impuestos, él sí sabía de cuentas. Y por eso Dios lo utilizó a él para hablarnos a través de las finanzas. En el área en que cada uno de nosotros está, Dios lo quiere usar. Estudiar en esas finanzas, el Señor te va a ayudar para que tú lleves su palabra. Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos de mucho dinero, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no nos va a poner una carga que no podamos soportar. La Biblia dice, Dios permite las pruebas que sabe que podemos soportar porque Él pone la prueba y pone la salida. Alguno dice, no puedo con esta enfermedad, no puedo con este compromiso, no puedo con esta familia, no puedo con este esposo borrachín, no puedo con esta esposa cantaletera, no puedo con estos hijos rebeldes. La Biblia dice, Dios permite las pruebas que Él sabe que podemos soportar. Él da la prueba y da la salida. Porque dice aquí, el Señor le entregó a cada uno conforme a su capacidad. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2, ganó 2. El que recibió 1 fue, lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios va a venir a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Porque aquí este señor que dejó los talentos representa a Dios. Y vendrá Cristo a sacar cuentas con cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con los talentos? Los talentos es el dinero que te dio para tu familia, es la capacidad que te dio para predicar, es el don que te dio de la oración, de la fe, de la sanidad. El don, el talento, también es la paciencia que te dio para escuchar a una persona. Esa es la piedad que le dio a alguien. Todo lo que Dios nos ha dado son talentos y Él nos va a pedir cuenta de esos talentos. Tú eres bueno con las finanzas. ¿Por qué no haces así con el ministerio? ¿Por qué no ayudas en la contabilidad de la iglesia? ¿Por qué no ayudas al hermano? ¿Por qué administras mal tus propios bienes si tú tienes un talento? A alguien le dio el Señor la capacidad de orar y que los enfermos se sanen en el nombre de Jesús. Y hay personas que se quedan callados. No, yo no voy porque no tengo ánimo. Eso era antes. Eso es un talento y está escondido. Y la gente dice, no, eso es irrevocable, no pasa nada. El Señor vendrá a pedir cuenta de esos talentos, pero también del dinero. Y dice la Biblia, vino el Señor y arregló cuentas. Y llegando el que había recibido 5, trajo 5 más, le dijo, 5 me entregaste, he ganado 5. El Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir esto? En lo poco me has sido fiel. Si una persona se gana 100,000 pesos, pero no quiere dar el diezmo de 100,000, que son 10,000, y si el Señor lo gana que se gane 10 millones, va a decir, no, me toca dar 1,000,000, no, pero es que de pronto 10 era más fácil, pero 10 millones o 1,000,000. Sobre lo mucho te pondré si me has sido fiel en lo poco. El Señor le dijo, buen siervo. Llegando el que recibió 2, le dio 2 también. Gloria a Dios. Le dio 2 talentos. Aquí tienes 2 más. En lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando el que había recibido 1, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes, está hablando de ese juicio final, donde Jesucristo vendrá, como dijo nuestro hermano la vez pasada, no como un abogado, sino como un juez, y vendrá a juzgar lo que hicimos con ese talento. El Señor podría decir: yo hubiera querido que muchas personas, o quería, se convirtieran a través de ti. No fuiste capaz de compartirle a nadie. Preferiste ver televisión, preferiste quedarte y no hacer la obra. Echadlo afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que esos talentos también son el dinero que nosotros tenemos. ¿Para qué es el diezmo? Ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, los gastos de la adoración del Señor, sostener al sacerdote, porque Dios le dio al pueblo la administración de los recursos de la tierra que Él nos ha dado. Entonces todos los talentos son esa capacidad que el Señor nos ha dado. En Lucas 22, 29, nuestro Señor Jesucristo dice: yo le asignaré a cada uno de ustedes un reino como el Padre me lo asignó a mí. Pero nosotros las cosas que hagamos por el Señor, no esperando aquí, no es esperando que nos den cosas aquí, sino en el cielo. Dios es el dueño de todo. Dios nos da primero. En Éxodo 19:5 dice que Él nos dio el maná. El Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. El Salmo 50:12 dice: mío es todo el mundo y su plenitud. ¿Vamos a comprar a Dios? No podemos comprar a Dios, porque Él dice: mío es todo el mundo y su plenitud. Entonces nosotros damos de lo que Él primero nos ha dado. Job dice en el capítulo 1, versículo 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Cuál era la creencia en Egipto? Que la persona iba para otro mundo, el inframundo, y que allá él iba a seguir gozando. Por eso él tenían que enterrarlo con tesoros, con hijos, tenían que enterrarlo con las mujeres, con animales, y todos ellos vivos, porque él se moría. Porque él pensaba que allá le iban a seguir sirviendo. Pero Job, el Señor le mostró y dice: no, yo vine sin nada, vine desnudo, y desnudo me voy también. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que si vinimos desnudos, todo lo que tenemos es por mano de Dios. Y Él nos está pidiendo ese 10%. A Israel le pedía ofrendas, algunas eran obligatorias, otras eran temporales. Por ejemplo, cuando fueron a hacer el tabernáculo en el monte de Sinaí, en Éxodo 35 del 20 al 29, y el mismo Moisés termina diciendo: vino todo varón a quien cuyo corazón estimuló, y todo aquel a quien cuyo espíritu le dio voluntad. Y en Éxodo 36 dice: Moisés tuvo que decirle que ya no dieran más, porque ya habían dado mucho. Ellos entendieron que la provisión era de Dios. ¿Alguien puede decir que desconoce la prosperidad de los judíos? Porque ellos son fieles con el diezmo, con la ofrenda y con toda esta cantidad de cosas. Y no hay un pueblo más rico que los judíos. Entonces, el día que ellos celebran el cambio de año, la bolsa de valores de Nueva York ni siquiera abre, porque eso es de la mayor parte del dinero es de ellos. Entonces, pero otras veces el pueblo en esa época se volvía egoísta y decía: no, ya hemos dado mucha plata, ya no voy a dar más. Y en Ageo, el Señor dice: están más interesados en arreglar su casa que en arreglar el templo. En Malaquías también dice eso, Malaquías 3.
Malaquías 3 del 9 al 12. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Cuando él está hablando del diezmo, no está diciendo tienes que repartírselo a los pobres. El diezmo es algo que le pertenece a Dios. Y dice, pero lo tienes que traer al alfolí. El alfolí es la urna. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las puertas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No tengamos temor de diezmar. No tengamos temor, porque Jehová dice que la gente va a terminar diciendo, ellos son tierra fértil. Entonces, todo esto nos muestra que nosotros solamente somos mayordomos. Mateo 6, 19 al 24, el Señor dice, estamos hablando de Mateo, seguimos hablando de finanzas. Él dice, tienes que hacer tesoros en el cielo donde el ladrón no se los puede robar. Pablo también habla de la iglesia de Macedonia en 2 Corintios 8:5 y dice, esta iglesia estaba en tribulación, eran profundamente pobres, pero ellos dieron generosamente más allá de sus fuerzas, se dieron primero a Dios y después se dieron a la obra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que esta era una iglesia, dice aquí, profundamente pobre. Y sin embargo daban ayuda para los hermanos de otras iglesias. Entonces todos nosotros tenemos que dar en proporción a lo que ya Dios nos ha dado. Ahora, la gente dice, no, pero yo no diezmo, no pasa nada. Hechos 5:1. Vamos al libro de Hechos. Ananías y Zafira. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. La gente que no quiere creer en Dios dice, no, pero es que el diezmo es algo del Antiguo Testamento, ya eso no vale. Esto ocurrió en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Y está hablando de que estas personas, una pareja, vendió una heredad, una tierra. Si ellos vendieron la tierra, 10 millones, tenían que dar el 10%. Pero ellos, ¿qué hicieron? No dieron el 10%, sino que dieron menos. Si fuera ofrenda, ellos hubieran podido ofrendar lo que ellos les provocara. Pero no es ofrenda, es diezmo. Y por eso dice la Biblia que el diezmo es la 10ª parte. Y como ellos se cogieron un poquito, o se cogieron mucho, dice aquí, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El Espíritu Santo le reveló enseguida, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No te quedaba a ti? El apóstol Pedro le dijo, si tú querías la plata, quédate con tu tierra, que a ti nadie te ha dicho que la vendas. Reteniéndola te quedaba a ti, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta
los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El Señor es soberano. Yo no creo que el Señor vaya a matar a los que no estén dando el diezmo. Pero hace eso como una prueba de que el diezmo le pertenece a Dios. Y que al mentirle y no traer lo que corresponde, no le están mintiendo a los hombres, sino a Dios, dice ahí. En 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno dé según haya prosperado. El Señor no te está diciendo, ganaste 100, pero tienes que dar 50, según como haya prosperado. Y en 2 Corintios 8:24 dice, se debe ofrendar como muestra de amor a Dios. 2 Corintios 9:8 dice, quiero que abundéis en toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer, pues, lo terrenal. Y Colosenses 3:5 dice, la avaricia es una forma de idolatría. Las personas que aman el dinero son idólatras. ¿Por qué? Porque el dinero se vuelve su Dios. Diezmo es un valor fijo. Ofrenda lo que nazca del corazón. De la ofrenda, a Dios lo que le interesa es que se dé con amor, no la cantidad. Pero Dios mira cuánto estamos echando, no para contar, sino para ver con qué sacrificio lo hacemos. Vamos al libro de Lucas 21, del 1 al 4, dice la ofrenda de la viuda. Los ricos, ¿qué hacían? Habían unas vasijas grandes y depositaban grandes cantidades de dinero, pero ellos querían que la gente lo viera. Buscaban la cámara, buscaban, aquí está, voy a echar el dinero. Y cuando la gente miraba era que ellos echaban la cantidad de dinero. Y ellos decían, ya la gente pensará que yo soy bueno, mira, todo lo que estoy echando. Pero la viuda dice que echó una blanca, una monedita, lo único, pero era lo único que tenía. Entonces, a Dios no le interesó la cantidad de dinero que echaron estos hombres, porque lo dieron para recibir la gloria a ellos. Esta mujer lo echó de todo su corazón. Entonces, esto también se aplica a cada servidor de Cristo, lo que nosotros hacemos para el Señor. Dios no mide el ministerio por el éxito. Dios no mide al pastor por las campañas que se hagan, porque salga en televisión. Dios no mira al pastor por la cantidad de gente que hay en un templo. Dios mira el esfuerzo. Dios no nos mira a cada uno de ustedes por la cantidad de personas que puedan evangelizar, sino por lo que les cuesta hacer eso. Eso es lo que Dios mira. Puede haber un gran predicador que tiene un gran equipo que trabaja para él, que él solamente llega, da la palabra, no hace nada, y todos trabajan para él. Dios lo que mira es el esfuerzo que cada uno hace en el ministerio. Por eso a Dios le importó más la ofrenda de la viuda, porque fue todo lo que tenía. Ella debió pensar y decir, con esto podemos comer mi hijo y yo, o yo sola, porque ella era una viuda, pero se lo voy a dar al Señor. Los otros dieron lo que les sobraba. Entonces Dios no mide el servicio por el éxito, por el tamaño, sino el sacrificio, la dedicación y el amor. ¿Por qué? Porque hay que dar con alegría, y hay gente que da el diezmo lamentándose, y así tampoco Dios quiere ese diezmo. Entonces Dios dice que Él va a hacer prosperar nuestro corazón, pero tenemos que darlo con amor. Deuteronomio 15:4 dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Dios quiere que nosotros ofrendemos y diezmemos para ayudar a los demás. Malaquías dice, derramaré sobre ti bendiciones. Primera de Timoteo 6:19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para que echen mano de la vida eterna. Entonces, tenemos que entender que el Señor dice, ¿de qué aprovecha si guardamos la ley? En Malaquías hace esa pregunta. ¿Para qué sirve? ¿O para qué función tiene de que yo le sirva a Dios? ¿Qué provecho si guardamos su ley? Y dice en el versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. O sea, hay gente que dice, no, pero es que al malo le va bien, ese es el que consigue plata.
Y dice aquí, ustedes dicen que los que hacen iniquidad no solo son prosperados, sino que también tientan a Dios y no les pasa nada. El 17 dice, si ustedes diezman, serán para mí un especial tesoro. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Cuando le servimos a Dios, nos volvemos hijos de Dios. Fíjense algo, en 2 de Samuel 24:24, David fue tentado y David hizo un censo del pueblo y Dios se molestó por eso. Y Dios le dijo, te voy a dar 3 castigos para que cojas uno. Cuando él lo escogió, vino un ángel y comenzó a matar gente en ese pueblo. Murieron en un momentico, el ángel mató como 70,000 personas. Y cuando el ángel iba moviéndose, la gente iba muriendo. Y David no sabía qué hacer y el profeta, que fue el que le dio la palabra a David, le dijo, haz un holocausto. David salió corriendo y llegó a una tierra y le dijo a esa persona, necesito que me dejes esa tierra y necesito que me des ganado porque tengo que hacerle una ofrenda a Dios para que no siga muriendo la gente. Y esa persona de buen corazón le dijo, no, yo te doy la tierra, yo te doy bueyes, todo lo que necesites te lo doy. ¿Qué dijo David? ¿Recuerdan qué dijo David? No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. No le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Cuando nosotros para la obra del Señor damos lo que nos sobra y no nos cuesta, no estamos haciendo como Él dice. David dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Por qué? Porque la obra del Señor es sacrificada. Nadie puede decir, yo le sirvo al Señor y eso es lo más fácil que hay. Esto es duro, esto es difícil, esto es para los valientes. La Biblia dice, el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. No es el violento que actúa con fuerza contra los demás, es la pasión por las cosas de Dios. Ahora, la gente sigue diciendo y se agarra de eso y en Facebook y en YouTube hay muchas cosas que dicen, el diezmo es del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del libro de Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec dice en Hebreos 7:8, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Aquí reciben el diezmo hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, está diciendo Cristo. La Biblia dice que en la tierra hombres mortales reciben el diezmo, pero allá el diezmo es para Cristo. Nosotros diezmamos aquí y diezmamos para Cristo. Porque Hebreos nos está mostrando que todo lo que diezmemos aquí será del cielo. Vamos a detallar un poquito y diferenciar qué es diezmo, qué es ofrenda. Es importante que las palabras del Señor nos hagan reflexionar y meditar. Fíjense que esta es una de las prédicas donde nadie dice aleluya y dice amén. Pero hay prédicas donde hablamos de sanidad y todo el mundo se levanta y levanta las manos. Eso está bien, que la palabra nos haga reflexionar, porque para Dios las cosas no tienen que ser de emoción. La palabra tiene que hacernos reflexionar. Limosna viene del griego elemosune. Vamos a Mateo 6, del 1 al 4. ¿Quién vuelve a hablar de la limosna? El recaudador de impuestos, porque es el que sabe de eso. Mateo 6, del 1 al 4 dice, lleva por título Jesús y la limosna. Hay gente que dice, no, pero es que yo no voy a llevar el diezmo, yo se lo doy a los pobres. No, pero yo no voy a ofrendar, yo se lo doy a los pobres. Una cosa es la ofrenda y otra cosa es la limosna y otra cosa es el diezmo. Jesús y la limosna. Jesucristo dice guardaos. Cuando Él dice guardaos está diciendo pendiente. Ojo que esto es importante. Guardaos de hacer vuestra justicia. Vuestra justicia es dar la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea que hay gente que quiere dar la ayuda, pero que los vean. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si hacemos una buena obra y la gente se entera,
ya recibimos la recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sea a tu izquierda lo que hace tu derecha, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué está diciendo él? Cuando ayudamos a los pobres, ojalá no nos vea nadie. Una cosa es lo que él está diciendo, ayuda a los pobres, y otra cosa es lo que él está diciendo, trae la ofrenda. Pero antes de traer la ofrenda, reconcíliate. Si no perdonamos a los semejantes, el Padre no nos perdona. Porque Jesús mira lo que nosotros estamos poniendo, lo que estábamos hablando de la viuda. Segunda de Corintios 8:15, 8 del 1 al 5 dice la ofrenda para los santos. En esta iglesia decía, nosotros tenemos que reservar la ayuda. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo con respecto a la ofrenda? A veces uno puede malinterpretar cuando se hace una campaña evangelística y que de pronto el predicador diga, vamos a ampliar el templo, vamos a construir el templo, vamos a comprar eso, necesitamos ofrenda. Y la gente da la ofrenda y se emociona y mucha gente da. ¿Y quién da 50? ¿Y quién da 100? Nosotros no debemos ofrendar de esa manera. La Biblia lo que nos enseña es que nosotros en nuestra casa tenemos que orar y apartar cuánto vamos a ofrendar, porque la ofrenda no debe ser de emoción. Si viene un predicador, un motivador, y los anima a que diezmen, la gente dice, ¿qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo? Por acá tengo una caleta en la cartera, por aquí hay otra. Esa no es la forma de ofrendar. Ofrendar debe ser de corazón. Nosotros tenemos que planificar en la casa qué capacidad tenemos para ofrendar y hasta dónde podemos ofrendar. Y eso tiene que venir de la casa. Y ya nosotros sabemos cuánto vamos a diezmar y cuánto vamos a ofrendar. Pero si me ponen a gritar y me emociono, voy a dar más. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, ofrenda es dar, recordando de nuevo de lo que ya Dios nos ha dado. Bueno, y ahora vamos a hablar de qué es diezmo. Diezmo tiene otra palabra en griego. Recuerden que a veces una palabra en español puede tener muchas palabras diferentes en griego, como los que escucharon la prédica, o lo pueden mirar en YouTube, la prédica sobre el vino. Nosotros aquí lo conocemos como vino y allá hay como 8 tipos de vino, 8 palabras diferentes. Jugo recién sacado, sin alcohol, jugo fermentado. Cada uno tiene un nombre diferente. Y nosotros decimos vino y decimos, yo puedo tomar vino porque ya tomaban vino. Resulta que es el oíno, que es el jugo recién sacado que no tiene alcohol. Acá cada palabra tiene diferencia. Diezmo, a diferencia de las dos que leímos, se escribe apodecató. Apo quiere decir separación. Y decato quiere decir décima parte, o sea, décimo, apartar la décima parte. El diezmo no comienza con la ley. La gente dice que en la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, se dijo que había que dar el 10%. No, esto comenzó antes. ¿Por qué? Porque Abraham comenzó dándole los diezmos a Melquisedec. Vamos a Génesis 14:20. Lleva por título Melquisedec bendice a Abraham. El 17 dice, cuando volvía de la tierra de Kedar Laomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Serbe. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea que primero Melquisedec bendijo a Abraham y sacó pan y sacó vino. Melquisedec bendice a Abraham primero. Dios nos bendice a nosotros primero. Después Abraham dio el diezmo. Aparte de eso, Melquisedec primero bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todos los tesoros que trajo Abraham cuando derrotó a todas estas personas, ofrendó el diezmo, dio el diezmo. Entonces, no había ninguna ley que decía que había que diezmar, y Abraham diezmó. Ahora, alguien puede decir, pero es que
Abraham le diezmó al sacerdote, pero eso no quiere decir que haya que seguirlo haciendo. Este sacerdote es lo que en teología se llama figura de Cristo. Cuando algo está en el Antiguo Testamento y está representando algo del Nuevo, es una figura. A veces se habla de tipo también, una sombra de lo que viene después. Melquisedec es tipo de Cristo, es figura de Cristo. Por eso cuando Abraham le entrega el diezmo a Melquisedec, es una figura de lo que ahora nosotros cuando diezmamos le ofrendamos a Cristo o le diezmamos a Cristo. ¿Por qué Melquisedec viene siendo eso? Melquisedec tiene por nombre Rey de Justicia, Rey de Paz. Lo dice aquí. Melquisedec, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ya esto lo dice en Hebreos. Hebreos 5:6. Y esta es la cita que nos va a desenredar las cosas o nos va a aumentar más nuestro conocimiento. Hebreos. Y Hebreos del Nuevo Testamento. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres, hablando de Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El libro de Hebreos está reconociendo que Cristo es sacerdote. Los sacerdotes que antes iban y se iban cambiando, ahora es un solo sacerdote que hay y es Cristo. Y ese sacerdocio de Cristo viene de Melquisedec. Melquisedec fue el primero que recibió el diezmo. Y lo que hoy diezmamos, lo diezmamos para Cristo porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:21 dice, Dios jura que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:21. Hablando de los otros sacerdotes, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí está diciendo que el mismo Dios está asegurando que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Mateo 23:23. Jesucristo le hablaba a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Jesucristo está diciendo, ustedes están diezmando, eso está bien. Pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, le está diciendo, ustedes tienen que diezmar, eso es necesario, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es aquello? Justicia, misericordia y fe. Además, Mateo 6:26, Jesucristo dice, Dios le da provisión a las aves, ¿cuánto más no nos dará a nosotros? Y Primera de Crónicas 29:14 dice, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Abraham diezmó a Melquisedec, que es tipo de Cristo. Todo lo que nosotros ganemos debemos diezmar a Cristo, porque Cristo es Señor de todos. Colosenses 1:15. Dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este versículo lo tergiversan las sectas como los testigos de Jehová diciendo, Él es el primogénito. Primogénito es el primero, quiere decir que Él lo hicieron, Él es el primero. En el griego, cuando hablan de primogénito, no solo se refieren al primero, sino al más importante de todos. Cristo es el más importante de la creación. No fue hecho, no fue creado. Él, Dios le dio la potestad de ser el primero,
No es como dicen ellos, que Él cogió un hombre cualquiera y le provocó, te voy a coger a ti o a ti. No, aquí dice que Él es mismo Dios y que a Dios le plació poner en Cristo el poder y la autoridad de todas las cosas. Dice, es el primogénito de toda la creación. Y Filipenses 2:9. Con esta terminamos. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando damos limosnas, ofrendas y diezmo, no tenemos que esperar que Dios nos enriquezca. No lo hacemos para conseguir un milagro. No lo hacemos para conseguir un favoritismo en la iglesia. No lo hacemos para vanagloria de nadie. Hacemos las cosas por amor a Dios. Estas dos charlas que Dios nos ha permitido hacer, prédicas, palabras, predicaciones, es porque Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que sepamos la importancia de darle porque ya Él nos ha dado. Que nosotros no damos porque nos provoque, sino que Él nos ha dado. La Biblia dice, Dios da semilla al que siembra. Cuando nosotros sembramos en la obra, es porque ya Dios primero nos ha dado. Tenemos que cambiar esa idea de que yo voy a diezmar más, voy a diezmar el 15%, porque estoy agradecido. No, exactamente, ni más ni menos, el diezmo es 10. Lo que Dios ponga en nuestro corazón, por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que en nuestro corazón Dios ponga, es lo que nosotros hacemos. Y aparte de eso, tenemos que ayudar a los pobres. O sea, que dar el diezmo y la ofrenda en la iglesia, porque la ofrenda no es afuera, es acá. Lo que nosotros hacemos afuera es la limosna. Ayudar a la viuda, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Recuerden en Mateo 25 cuando Él dice, vieron al pobre y lo ayudaron, a mí me ayudaron. Son tres cosas diferentes. Y eso que no hemos hablado de la primicia, que es otra cosa diferente, que es a principio de año. De todo lo que produjeres, lo primero, lo que abra la matriz, es para Dios también. Así que el que tiene ganado, dice ahí, todo lo que abre la matriz, todo lo primero, mío es. Eso es un tema aparte, eso no lo vamos a tocar hoy. Pero que tenemos que entender que el Señor es generoso con nosotros. Si hoy tenemos para comer arroz y huevo, gloria a Dios por eso. El apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para hartura como para hambre, para abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que declarar las cosas que no son como si fueran en el nombre de Jesús, dice la Biblia. Hay que declarar, hay que creer. Pero también hay que cumplirle a Dios. Dice que no hagamos votos a la ligera. Señor, yo te prometo que cuando me des te voy a dar esto. Dice que no hagamos votos a la ligera porque eso es ser necios. Tenemos que entender que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Ni ustedes, ni yo, ni ninguno de nosotros debemos estar por la recompensa que nos puede dar el hombre. Nosotros estamos por la recompensa espiritual, porque tenemos fe que un día nos vamos a encontrar con Cristo. Y les vuelvo a decir el testimonio que les dije el viernes, no mío, algo que vi en una persona que atendí, una anciana, ciega, cristiana. Qué gozo, hablando del Señor, predicando de Dios. La llevaron a consulta, es ciega. Y yo pensaba, bueno, no está viendo, pero ella está viendo con sus ojos espirituales. Ella dice que tiene puesta la fe en Cristo. Y me conmovió eso. Eso hizo que ese día valiera la pena, por ver a una persona que aún necesitada, y nosotros nos enfermamos de algo y nos quejamos. Nos duele el pie, o nos quitaron la casa, o pasó tal cosa. Y resulta que se nos está olvidando que hay personas que están en situación peor. Entonces, la invitación es a que le creamos a Dios, le creamos a la Biblia,
Por eso dice ahí, tienes que diezmar para que aprendas a tener temor a Dios. Cuando nosotros diezmamos es porque decimos, Señor, yo sé que tú a través de esto, tú me estás haciendo tesoros en el cielo, no aquí. Nosotros no podemos hablar de un evangelio de la prosperidad. Diezma y el Señor te va a hacer rico. Si Él le provoca, y si no le provoca, ¿qué va a pasar? Él tiene que seguir siendo nuestro Dios. Pero Él está hablando de riqueza espiritual. Él le dijo a ese joven rico, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. Él no le está prometiendo riquezas aquí, ya Él era rico. Lo contrario, despójate de las riquezas. Les voy a hacer una invitación de que hoy nos reconciliemos con Dios. De que si estamos aquí es porque Dios nos ha traído a todos con un propósito.